Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy continuamos con la temática de derechos humanos y tenemos como invitado a Marino Alvarado, quien es coordinador de investigación de PROVEA, que es el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, una ONG que tiene ya no sé cuántos años, más de... Desde 1988. Imagínate tú. 30 años. 30 años tiene. Bienvenido, Marino. Gracias. Finalmente logra venir al programa que estábamos pendientes de que... Se hace varios Sí, meses. señor. Bueno, Marino, ayer tuvimos una conversación, una entrevista un poco accidentada con el fiscal Tarek William Saab, fiscal general designado por la ANC, y quería comenzar por allí porque creo que perdí un poco los estribos en la entrevista y quería ofrecerle excusas a la audiencia porque creo que hay que tener un poco más de autocontrol. Pero bueno, esas cosas pasan, somos seres humanos y ocurren. Pero quiero ir al fondo del asunto, de lo conversado ayer, con respecto al Estado venezolano y los derechos humanos, que creo que es el tema central, porque lo personal es absolutamente irrelevante. Tiene que ver con la gente. Exactamente. Lo importante es, digamos, la esencia de esta temática. ¿Cómo hacer para que el Estado pueda ponerse al día en esta materia? Ponerse a derecho, como se dice en el ámbito jurídico, en materia de derechos humanos. Bueno, hay un informe muy reciente de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, un informe bastante integral, porque no solamente trata la situación de derechos civiles y políticos, o sea, la represión, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones, sino que también toca los temas de derechos humanos sociales, todo lo que tiene que ver con la emergencia humanitaria compleja, derecho a la salud, derecho a la alimentación. Creo que es un buen informe, además elaborado después de haber trabajado durante varios meses. No es que ella vino 3 días y con lo que se llevó y pudo ver en estos 3 días se elaboró el informe, ¿no? Recordemos que ya un equipo de Michelle Bachelet había estado en el mes de marzo, se había sacado un informe oral por parte de ella como un adelanto. Ese equipo siguió trabajando, siguió recibiendo información, no solamente de las ONG y de otras instituciones académicas, sino también del gobierno. Es decir, y recogió, creo que el informe recoge de manera bastante amplia, integral y resumida la grave situación de derechos humanos en Venezuela. Entonces, por eso te doy la primera respuesta. La situación es bastante grave, no solo en el terreno de represión, sino también en materia de derechos sociales. Ajá, fíjate, el gobierno hizo un conjunto de objeciones al informe de Michelle Bachelet. Me imagino que ustedes la habrán visto, hay un total de 70 aproximadamente objeciones que hizo el gobierno y que tienen que ver con la no inclusión en ese informe de algunos temas. Ayer decía Tarek William Saab que no hizo hincapié en el tema de las sanciones, que no habló de las personas quemadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no es cierto que no habla de las sanciones. De las víctimas de la guarimba. No es cierto que no habla de las sanciones, habla de las sanciones. Y Michelle Bachelet dice en su informe que la crisis empezó antes de las sanciones, que es algo que es cierto. Es decir, las sanciones empezaron en noviembre del 2018. La crisis en el país arranca desde antes incluso que falleciera el expresidente Chávez, pero se profundiza a partir del gobierno de Maduro del 2013. Y dice que las sanciones pueden profundizar la crisis social que hay en el país, algo del cual nosotros estamos de acuerdo también, en el sentido de que estas sanciones que desde PROVEA nosotros rechazamos, las sanciones económicas, pueden profundizar la ya grave situación social que hay en el país. O sea, pero sí lo nombra, por supuesto. Sí, no lo nombra en el informe. Y hay otras observaciones que hace el gobierno, yo me leí todo el documento del gobierno, que no son ciertas. Lo que más cuestiona el gobierno es que se haya usado fuentes de organizaciones no gubernamentales y de personas que están en el o exterior, de gente de la academia, pero es que nosotros, en primer lugar, hacemos una recopilación bastante amplia de información sobre situación de derechos humanos, pero es que hay otro problema, es que el gobierno no publica. Qué bueno hubiese sido que hubiese usado cifras del Ministerio Público. ¿Por qué Tarek William no saca la memoria, el cuento o el informe del Ministerio Público para saber cuánta denuncia de ejecuciones policiales recibe en el país? ¿Por qué no saca, por qué Michelle Bachelet no saca cifras de la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde está el informe de la Defensoría del Pueblo? Para saber cuántas denuncias recibe de tortura.
Entonces, esa opacidad del Estado hace que también, o sea, quien va a hacer un informe y el propio Estado no le da cifras, bueno, no las publica, que las publique Tarek William, le hago el llamado a Tarek. Tarek William publica el informe del Ministerio Público, Alfredo Ruiz, Defensoría del Pueblo, publique el informe de la Defensoría del Pueblo, y así podemos tener datos oficiales de situación de derechos humanos. Que por cierto te quería preguntar, porque ayer Tarek también dijo, Tarek William Saab dijo aquí, que bueno, que su gestión no se puede comparar con ninguna de las gestiones de la llamada Cuarta República, y mencionó varios fiscales que, de acuerdo a lo que él señalaba, pues no cumplieron con su responsabilidad y permitieron que impunemente se cometieran violaciones de derechos humanos. Tú que tienes tantos años en este campo de derechos humanos, te conozco desde que tenías el pelo negro, absolutamente. Ya empiezan a salir las caras. Así es. Bueno, quiero que me digas cómo podemos comparar este Ministerio Público de hoy con el Ministerio Público en la Cuarta República en cuanto a ese tema, pues. Bueno, en primer lugar te voy a decir que como investigador de Provea y como coordinador de investigación, tengo por costumbre revisar constantemente la página web del Ministerio Público, sus notas de prensa, y más o menos puedo ver el trabajo, digamos, que se hace en forma cotidiana. Y uno puede encontrar, por ejemplo, en el trabajo de Tarek William, que efectivamente hay una serie de funcionarios policiales y militares que son imputados por muchos delitos, da hasta miedo incluso. Yo a veces en las conversaciones informales digo que da miedo leer la página del Ministerio Público, porque son tantos los funcionarios policiales involucrados en tantos delitos en Venezuela, delitos de drogas, secuestros, etcétera, etcétera. Pero los casos que tienen que ver con derechos humanos son muy pocos lo que va a conseguir de imputaciones que hace el Ministerio Público por tortura, por detenciones arbitrarias, por desaparición forzada. ¿Cuántas desapariciones forzadas no hemos tenido en los últimos tiempos? Que es una práctica que se ha venido institucionalizando en Venezuela en los últimos 2 años, que lo planteó el alto comisionado y también lo reafirma la alta comisionada ahora. Y sin embargo no hay ninguna investigación del Ministerio Público sobre desaparición forzada. Tantas ejecuciones que realiza el FAES, y tú ves que son muy pocos los funcionarios policiales que están siendo imputados por el Ministerio Público. Ahora, si comparamos, digamos, con la gestión, voy a ir para atrás un poco, con la gestión de Luis Ortega, que también tuvo falencias importantes, pero, por ejemplo, iban a conseguir imputaciones por caso de tortura. Si vamos mucho más atrás, a la Cuarta República, yo diría que la gran diferencia entre la Cuarta y esta, para llamarla la Quinta, usando el lenguaje que usa el propio Tarek, es que la Cuarta República también garantizó impunidad, pero habían otras instituciones que colaboraban con el Ministerio Público. Había bueno, tú como parlamentario lo sabes, el Parlamento tenía una comisión de derechos humanos que se coordinaba con el Ministerio Público. Yo la presidí 4 años. Había institucionalidad que podía ejercer un nivel de control sobre el Ejecutivo Nacional, y yo diría que históricamente el Ministerio Público ha garantizado impunidad en Venezuela, en la Cuarta y en la Quinta, solo que la Quinta ofreció que no iba a haber impunidad, y todos los que han pasado por el Ministerio Público, incluyendo Luis Ortega, garantizaron impunidad. Y ahora en esta gestión de Tarek William también hay un alto nivel de impunidad. O sea, las ejecuciones en el país son monstruosas. Hay un criminólogo llamado Keimer Ávila que habla de las masacres por goteo. Todas las semanas el FAES masacra, o sea, realiza masacres. Cuando hablamos de masacres, que asesina más de 3 personas, a veces 7, 8, 9, 11 en un operativo policial. ¿Dónde está el Ministerio Público? Me gustaría saber cuál debe ser el rol de las instituciones que garantizan los derechos humanos en esos operativos. Vamos a hablar de eso al regreso. Ya venimos con Marino Alvarado, quien es el coordinador de investigación de la ONG Provea, Organización No Gubernamental de Derechos Humanos. Ya venimos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube
Soy Globovisión.